Bueno, vamos a comenzar, si les parece. Buenas tardes a todos, los que están presencialmente y los que están virtualmente. Bienvenidos a esta nueva ronda de comunicaciones. Vamos a contar con la presencia de 3 oradores, que ahora en breve se van a presentar. Yo voy a estar oficiando de moderadora para ir manejando los tiempos, que está estipulado en 20 minutos de exposición, y luego dar espacio a algunas preguntas. Me voy a presentar, soy Romina Liberto, vengo de La Plata, soy doctora en Ciencias Naturales por la UNLP, especialista en Ingeniería Ambiental por la UTN, soy docente universitaria en la provincia de Buenos Aires, y además formo parte del Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología. Así que bueno, habiéndome presentado yo, vamos a dar espacio a que se presenten los otros disertantes. Por una cuestión organizativa, vamos a ordenarnos en orden alfabético. Primero va a hablar Cárdenas, Tamara Felipe, después Vidal Quiñones, y por último voy a presentar yo un trabajo que hice en conjunto con la doctora Marcoal, del CONICET, investigadora adjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata. No sé si, Felipe, ¿querés comenzar? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Me gustaría compartir pantalla, pero me parece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ahora te escucho un poquito más bajo. ¿Me repetís, por favor? Quiero compartir pantalla, pero aparece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Un segundo, a ver si lo puedo modificar. A ver si ahí te dejan. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Disponemos de cuántos minutos? Ahí vemos. Sí, ¿de cuántos minutos disponemos? 20 minutos para que puedas explayar tu idea y después sigue el compañero, después hablo yo y damos unos minutitos de preguntas si las hay. ¿Te parece, Felipe? Perfecto, bueno, Buenísimo. muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Cárdenas. Soy profesor asociado de la Universidad de La Sabana en Colombia, doctor en antropología, médico homeópata, magíster en desarrollo rural y antropólogo. Soy investigador asociado de MinCiencias Colombia. Entonces, pues voy a hacerles una presentación titulada Consideraciones semióticas sobre los usos metafóricos de orden ambiental en el sistema de producción discursivo de Su Santidad Bartolomé, Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Vamos a hacer un análisis que está anclado en elementos de antropología semiótica alrededor del estudio del sistema de producción discursivo y el uso de metáforas que han sido que hacen parte del sistema de producción discursivo del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé. En este proyecto de investigación, en esta presentación, de manera pues específica, quiero enfocarme en lo que son las figuras retóricas, narrativas y discursivas desplegadas por el patriarca, que expresan profundos sentidos ambientales que posibilitan la apertura y generación creativa de importantes procesos de reflexión y acción cultural ambiental. Antes, pues, hacer una línea del tiempo alrededor de las distintas y diversas denominaciones cristianas que se han venido configurando a lo largo de la historia. El ángulo visual que yo estoy estudiando es el de la ortodoxia oriental, el monofisismo y también las iglesias nestorianas, recordando que pues el cristianismo en este momento, si nos damos cuenta a partir de esta imagen, pues está dividido. Ese es uno de los hallazgos de este proyecto de investigación que ya se viene desarrollando hace varios años. Y referir que el catolicismo romano, pues en términos generales, desconoce de manera pues muy profunda, digamos, lo que es la ortodoxia oriental, en el sentido de que son pocos los teólogos latinos que conocen digamos, esta iglesia apostólica católica ortodoxa. Entonces es un elemento también importante en el sentido de cómo estos diversos cismas y estas divisiones
pues al día de hoy no las hemos podido superar, y podemos ver que esa iglesia unida a la que aspiraba Jesús, pues en este momento está bastante dividida, tanto por los grandes cismas, los tres grandes cismas, el cisma de Oriente, la Reforma Protestante, y el primer cisma, que fue el cisma, digamos, que dio origen a las iglesias monofisitas, coptas, etíopes, egipcias. Entonces, este proyecto se originó de cierta manera, y por eso pues también quiero agradecer un poco este espacio y en el año 2014 con el Congreso de Ciencia y Religión que se desarrolló por parte de los organizadores de este mismo evento, y que se publicó en un momento dado en el libro de ese proyecto, de ese congreso en el año 2015, y el proyecto se titulaba Categorías y Códigos Discursivos del Cristianismo y su propuesta de adaptación humana a la problemática ambiental. Estábamos arrancando el proyecto de investigación. Para la fecha, pues el proyecto cuenta con las siguientes publicaciones que hacen parte del estudio del ángulo visual de la ortodoxia cristiana en el marco de su visión de la problemática ambiental. Simplemente pues hacer una referencia a que el anclaje desde la antropología semiótica ha sido muy productivo desde la perspectiva de la producción de textos académicos, y hemos contado pues con trabajo de campo también en el país de Etiopía, hablando y mirando un poco estos usos de los paisajes culturales que se dan al interior del cristianismo. En este trabajo específicamente, estoy mirando un poco el lenguaje simbólico metafórico como una expresión de la cosmología bíblica y de la revelación cristiana desde el ángulo visual, o de lo que llamamos el paisaje cultural del cristianismo ortodoxo. Teniendo en cuenta que el lenguaje y las prácticas religiosas ancladas en el uso metafórico y metonímico es central en la apropiación de guías de acción ancladas en una semiótica de la religión, atenta a reconocer las ontologías y sentidos figurados que permiten ampliar la comprensión e interpretación del proceso de significación discursiva en el componente ambiental, cuyos registros vienen fundamentalmente del cristianismo ortodoxo en los discursos que ha venido, homilías, cartas encíclicas, desde el año de 1986-1987, generando su santidad el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. El diálogo con lo que se denomina iglesias orientales, iglesias de Oriente, como en las iglesias no calcedónicas, tiene que partir de la identificación de la riqueza cultural de las diversas tradiciones que se pueden agrupar en las iglesias bizantinas, la iglesia rusa, ortodoxa griega, la ítalo-albanesa, la iglesia serba, la iglesia ucrania, la ortodoxa rumana, la católica rumana, la ortodoxa búlgara y la católica búlgara. Y en el llamado mundo de las iglesias no calcedónicas, su universo está también conformado por la Armenia ortodoxa, los católicos armenios, los coptos católicos, ortodoxos etíopes, católicos etíopes, los ortodoxos eritreos, los ortodoxos siriacos de Malankar, los católicos sirio-malancares y los maronitas. Iglesias que han sufrido mucho a lo largo de la historia, particularmente el siglo XX, pues vio el martirio de la iglesia rusa, con miles de hombres y mujeres que dieron su testimonio por servir a la iglesia contra el régimen bolchevique ruso. En América Latina, pues nosotros tenemos algunas comunidades en México, en Argentina, bueno, comunidades muy pequeñas. No tenemos una tradición, digamos, de estas iglesias ortodoxas, puesto que nuestro proceso de conquista y colonización pues se enmarcó en el trabajo de las órdenes mendicantes, principalmente franciscana, dominicas, a partir de 1492. Pero esta es una de las tradiciones bien importantes que su santidad Juan Pablo II mencionaba como el segundo pulmón del cristianismo. Entonces, los horizontes teóricos, metáforas religiosas y crisis ambiental. La religión en su sentido amplio puede ser entendida como una metáfora de las metáforas. Sus expresiones culturales significan y valoran y normatizan profundos sentidos y complejas prácticas sociales que desbordan en muchos casos el campo del análisis discursivo o estrictamente analítico. Los estudios sobre la religión, la espiritualidad, el hecho religioso es uno de los temas más complejos a los que se enfrentan las ciencias sociales. Su naturaleza, origen, funciones, sentidos e intencionalidades es un tema que puede pensarse como no agotado aún en sus referencias sociológicas y antropológicas, citando la obra de Louis Duke, Niklas Luhmann, Roy Rapoport, Marc Augé.
El patriarca Bartolomé desde hace más de casi 28 años viene denotando desde una perspectiva metafórica la crisis ambiental con una expresión que él define como el grito de agonía de la tierra. Estas palabras advierten la gravedad de los problemas ambientales que vive la humanidad. El patriarca Bartolomé desde hace 26 años viene desarrollando y construyendo un rico proceso comunicativo plasmado en más de 150 documentos que hemos analizado y que hacen parte de este proyecto de investigación, que advierten del peligro derivado de las malas decisiones ambientales que marcan el rumbo de las sociedades contemporáneas. Su mensaje orientado a superar el estado de la crisis planetaria destaca la importancia de la cooperación de toda la humanidad. En el ámbito del catolicismo romano, el Papa Francisco coincide de alguna manera con sus reflexiones ambientales en torno al cuidado del planeta. En su reciente carta encíclica Laudato Si, el Papa cita las palabras de San Francisco de Asís, hablando del planeta como una hermana y una casa común. Y cita en 3 oportunidades, de manera introductoria, en la carta encíclica Laudato Si, el trabajo que ha venido haciendo el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Esta es un poco la estructura de análisis que yo estoy presentando, no voy a leerla toda, voy a leer simplemente la traducción que tengo al español, un poco el tipo de enunciado y el sentido explicativo del que yo estoy referenciando. Entonces dice el patriarca en una carta de Navidad en el año de 1994. Cristo fue retratado como un cordero blanco, puro, como un pez o como una vid. Los 4 evangelistas fueron representados por un ángel, un león, un buey y un águila. El Espíritu Santo fue representado como una paloma desde el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Con el paso del tiempo, la Iglesia se hizo aún más audaz al hacer uso de los símbolos de la naturaleza para decorar el espacio donde los fieles rendían culto. El interior de la Iglesia, de hecho, la misma liturgia se convirtió en un ícono en miniatura del universo, del cielo y de la tierra, del mundo inferior y del mundo venidero. Podemos comenzar, por lo tanto, a comprender los conceptos de espacio sagrado y tiempo sagrado. Aquí lo que estamos viendo es un poco esa referencia a los objetos materiales de la naturaleza que cumplen una función gramatical y metafórica para transmitir sentidos profundamente ontológicos en la construcción del mensaje del Evangelio desde el ángulo visual del mundo ortodoxo. La estructura del culto litúrgico en el campo ortodoxo está marcada por la influencia de símbolos que vienen del mundo de la naturaleza, recordando que la liturgia básicamente es la liturgia de San Juan, la liturgia de San Juan Crisóstomo y la liturgia de San Basilio, el Máximo. Liturgias y todos doctores de la Iglesia Universal. Entonces, el arca de los últimos tiempos, el sentido de la navegación humana, soportes ecológicos y culturales. Se navega, en las palabras del patriarca, en el mar mediante constructos culturales dados por la barca. Dice él, estamos reunidos en una especie de arca de los últimos días. En sí misma un símbolo que habría deleitado a San Juan. Cuando comenzamos nuestro viaje, el barco nos confronta con nuestra interdependencia esencial. Aquí en el microcosmos es una verdad que debemos poner a nuestra disposición en cualquier parte del barco. Los pasajeros que comen en primera clase no escaparán por mucho tiempo de las consecuencias de los problemas ambientales que estamos nosotros viviendo. Siguiendo con la idea del grito de agonía, nos dice el patriarca, obviamente esto no se ve a que el peligro final sea incierto, sino porque nuestra cooperación para el rechazo del peligro debe ser constante y debe proclamarse en todo lugar como un grito de agonía para el futuro de los pueblos de la región del Mar Negro. Está refiriéndose a unos simposios académicos y científicos que hicieron en el Mar Negro. Entonces existen territorios, culturas y ecosistemas en el planeta Tierra que vienen muriendo. Entonces, conclusiones, para ir adelantando las conclusiones. Entonces, como nota particular a su modo de existencia, esto es muy importante, digamos, enfatizar el concepto de modo de existencia. Si nosotros miráramos, de todas maneras, dentro de este ángulo visual, cuando estamos hablando de ángulo visual, estamos hablando un poco de un concepto de Bakhtin, el semiólogo ruso, cuando está hablando que precisamente las distintas civilizaciones y culturas pues tienen una forma particular de entender y de relacionarse con la realidad. En el cristianismo ortodoxo, pues es muy importante lo que llamamos como modo de existencia. El modo de existencia es una experiencia de orden que para la teología ortodoxa implica un replanteamiento radical del modo de ser del etos occidental. Entonces, para poner un ejemplo, la noción de lo político que viene de Aristóteles, hay que reconocer, digamos, que el patriarca establece un diálogo muy importante con la filosofía clásica, particularmente Platón, Aristóteles y algunos autores presocráticos, un diálogo muy importante con los avances de las ciencias naturales contemporáneas,
afirmando, sin embargo, desde la tradición del ángulo visual ortodoxo, que el ser humano es un animal político, desde la referencia a Aristóteles, pero complementando y enriqueciendo esa voz del hombre como animal político, en el sentido de la idea simbólica como gran argumento, referida a que el hombre además es un animal eucarístico, comunitario, sacramental y paraeucarístico. Estas metáforas proyectan realidades que constituyen significantes y significados como realidades materiales e inmateriales que están en capacidad de generar formas de vida desde la perspectiva de Ludwig Wittgenstein y experiencias de orden desde la perspectiva de Eric Feiglin, este gran politólogo alemán norteamericano, que son diferenciadas y mediadas por códigos culturales arbitrarios que no son otra cosa que la cultura en toda su diversidad de manifestaciones desde la aparición del Homo sapiens. Un análisis semiótico del universo metafísico y ontológico del pensamiento ambiental, inserto en la tradición discursiva del patriarca de Constantinopla, Bartolomé, permite captar la fuerza de un mensaje diferenciado en tanto experiencia de orden, cuyos marcos comunicativos posibilitan conexiones educativas, políticas, culturales, ambientales ampliamente reconocidas. Por otro lado, pues de cierta manera el estudio, digamos, con esta tradición, lo que nos permite es reconstruir y restaurar muchos de los elementos de memoria histórica del cristianismo que en el campo, digamos, del cristianismo latino hemos dejado de lado y se nos han erosionado. El universo narrativo y discursivo presenta una serie de relatos que expresan las voces de una ontología local y regional, que es el mundo de la ortodoxia, local y regional, con connotaciones sociales e históricas muy interesantes, dadas por la necesidad de comprender e interpretar el todo cultural occidental desde otras narrativas que no son las hegemónicas en el ámbito del pensamiento teológico occidental. Es decir, estamos ante una narrativa menos normativa, menos escolástica, pero mucho más experiencial en términos de su vinculación a ciertas perspectivas que muy ligadas a todo lo que es el elemento de la patrística oriental. Es decir, la patrística oriental de carácter teológico oriental bizantino nos está hablando de los grandes padres de la Iglesia, prácticamente muchos de ellos absolutamente desconocidos en el ámbito del catolicismo romano, por ejemplo, San Máximo el Confesor, doctor de la Iglesia, a quien su santidad el Papa Benedicto XVI en algunas de sus homilías dedicó unos pocos párrafos para hablar de San Máximo el Confesor, doctor de la Iglesia, pero prácticamente desconocido completamente en el marco del catolicismo romano. El ángulo visual referido se caracteriza por manejar un campo de tensiones y desafíos, en tanto que la aproximación a un universo discursivo ajeno al nuestro y penetrado de teología mística podría analizarse simplemente apelando a la descalificación positivista, anclado en una teoría denotacionista del significado que impediría dar cuenta de realidades extralingüísticas, extragramaticales y metadiscursivas como la que se expresa en narrativas que no son tanto discurso como metadiscurso. Eso es muy interesante destacarlo, porque digamos nosotros en Occidente, desde la carga de Aristóteles, pensamos que todo es discurso, pero cuando estamos mirando, digamos, las voces del sistema de producción discursivo de la teología ortodoxa, es claramente, hay una referencia en el sentido de que no solamente discurso, sino metadiscurso a lo que estamos nosotros enfrentándonos cuando estamos tratando de aproximarnos a realidades animales, humanas, naturales, que no son simplemente de orden cultural. Bueno, muchísimas gracias. Mayor información o sobre todos los artículos, digamos, que hemos venido escribiendo sobre esta perspectiva ambiental desde la perspectiva del cristianismo ortodoxo, pues lo pueden descargar en esta plataforma que se llama Círculo Semiótico, WordPress, artículos Felipe Cárdenas. Muchísimas gracias por su atención. Uy, estoy perdido. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Muy bien, muchas gracias.
No sé si vamos a dejar las preguntas para el final o si hay algún comentario, alguna intervención. ¿No se escucha? Ay, sí, Felipe, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Felipe? Sí, yo te escucho, sí, los escucho. Bueno, quería simplemente hacerte una pregunta o más bien pedirte una ampliación de la relación que mencionaste al final con Máximo el Confesor, la liturgia cósmica. ¿Es posible? Sí, pues bueno, es una referencia. Sabemos que uno de los, Hans Urs von Balthasar, tiene un librito que se llama La liturgia cósmica, inspirado en la obra de San Máximo el Confesor, que es un padre de la iglesia del siglo octavo, noveno, que pues es una figura intelectual extremadamente importante en la configuración, precisamente en el sentido, digamos, que cuando pensamos de liturgia, pues estamos pensando, digamos, del acto ritual que se celebra en una iglesia, en una capilla. Y efectivamente es así. San Máximo el Confesor lo que nos dice, ojo, además de esa celebración, la creación entera, la vida entera está celebrando permanentemente la creación de Dios alrededor de lo que se llama una liturgia cósmica. Entonces es una sinfonía bellísima, porque es desde el grillo, el agua, los objetos materiales, inmateriales, todos estarían celebrando. Eso está fundamentalmente en la obra de San Máximo el Confesor, lo recoge el teólogo, el gran teólogo Hans Urs von Balthasar en un libro que se llama Liturgia Cósmica, referido a la obra de San Máximo el Confesor. Es uno de esos grandes padres de la Iglesia, muy poco conocido, y que tiene pues unos textos absolutamente inspiradores, absolutamente rigurosos. Yo pienso que es pues una especie como de Santo Tomás de Aquino, en el campo, digamos, del pensamiento bizantino oriental, pues con unos casi 7 siglos antes que Santo Tomás, pero es del rigor, digamos, de la perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Me parece que, al menos en lo virtual, no. Bueno, si te parece, Gabriel, sería tu turno de presentar, si te escuchamos. Hola, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Hay algunos amigos, profesor, en el público, así que muchas gracias por la presencia. Y bueno, básicamente esta presentación es básicamente mi tesis doctoral y me pareció esta una excelente ocasión para darla a conocer y creo que será muy provechoso. Y la idea principal es que el concepto de límite o borde es un rasgo epistemológico indiciario muy importante para la ética ambiental. Sobre todo a partir de esta idea de que es muy sostenida por el activismo y que también permea la academia de que todo está conectado, que todo es uno. Y sabiendo que precisamente es un límite lo que separaría las cosas o las uniría. Entonces, parto más bien de una cuestión metodológica, y es que la ética ambiental en general es considerada una de las tantas éticas aplicadas. O sea, básicamente se limitaría nada más que a aplicar ya principios morales conocidos para solucionar dilemas concretos. Entonces la ética ambiental sería simplemente eso, aplicar ya, digamos, principios morales conocidos para solucionar las cuestiones propias de la crisis ambiental. Pero la mayoría de los eticistas ambientales, cuando empiezan a reflexionar, echan manos de temas que evidentemente exceden a la mera aplicación de principios morales. Y mencionan cosas que restauran la discusión sobre cuestiones fundamentales sobre la estructura del mundo. O, por ejemplo, la naturaleza, que al menos en filosofía y en una época considerada, entre comillas, post-metafísica, es una idea un poco en desuso, pero ellos la restauran sin mucha controversia. La unidad del ser,
de que todo está conectado, la interconexión de todas las cosas, el lugar del ser humano en la naturaleza y en el cosmos, y entre otras cosas, corresponden más bien a disciplinas teóricas y no meramente normativas como la ética aplicada. Sin embargo, a pesar de echar mano de estos temas, la ética ambiental no tematiza o indaga filosóficamente estas cosas y salta inmediatamente a la aplicación para dilemas morales concretos. Entonces, mi investigación en particular precisamente lo que intenta hacer ese trabajo, retrotraerse un poco hacia los principios filosóficos. Y por lo tanto, lo que estaría haciendo aquí, yo creo que es más apropiado llamarlo filosofía ambiental antes que ética ambiental. Precisamente porque se trata más bien de los fundamentos teóricos, epistemológicos y ontológicos, o sea, sobre la estructura fundamental del mundo, que subyacen a las discusiones de la ética ambiental. Bueno, ¿y cuál es este tema en particular que a mí me interesa? El de la unidad y separación. Ya adelanté que es posible vislumbrar que la ética ambiental hace afirmaciones aparentemente incontrovertidas, pero que tienen un compromiso metafísico muy alto, especialmente en torno a temas que tienen que ver con afirmaciones radicales de pertenencia al medio ambiente, unidad o indiferenciación de los seres vivos con el medio ambiente, reviviendo cuestiones filosóficas como el panteísmo y precisamente autores como Spinoza, que ha inspirado a mucho del activismo ecológico y también a la academia relacionada con la ética ambiental. A mi juicio, el hilo conductor que implica todas estas cuestiones es precisamente la cuestión de la unidad y separación, que es precisamente una cuestión teológica, no ética. La cuestión parece reunir unas preocupaciones convergentes que podrían traducirse en estas preguntas. Por ejemplo, ¿existe una unidad fundamental entre el ser humano y el ambiente? ¿Es una desconexión radical de la naturaleza el origen de nuestra actual crisis ecológica? ¿Hay una unidad entre ser vivo y ambiente? ¿O hay una separación radical entre individuo y ambiente? Todas estas cuestiones parecen permear constantemente a la ética ambiental. Y como les decía, su respuesta correspondería más bien a una metafísica ontología. ¿Y cómo entra en esto la cuestión de los límites? Es que partamos de aquí. Es indudable que la relación que inaugura al pensamiento ecológico es aquella que establece un ser vivo con un ambiente o hábitat, es decir, el modo en que interactúa una entidad particular situada en un espacio que la circunda, ya sea que le sirva de refugio, o se comporte como una suerte de atmósfera, o simplemente sea el recipiente que alberga el ser vivo. El punto es que siempre hay una relación entre un espacio y una entidad particular. Y es evidente, por tanto, que esa relación, que es más bien espacial, sería el objeto de una topología. Y de hecho, mucha de la terminología propia de la ecología, como medio, milieu, nicho, se trata precisamente de las coordenadas e interacciones que establecen entidades individuales en un espacio. Tanto las peculiaridades del lugar, la entidad situada en el lugar, como el modo en que se sitúa en dicho espacio, afectan las interacciones ecológicas. Ahora bien, además el modo en el que el ser vivo está inserto en su ambiente no es una mera coincidencia espacial, como por ejemplo que este computador esté encima de la mesa, sino que se sitúa de tal manera que se dice que dicho individuo pertenece a ese ambiente. Es decir, hay una relación entre el espacio y el individuo que no es casual, sino que responde a ciertas regularidades de la biología del ser vivo particular y de las condiciones abióticas circundantes. Digamos, hay una especie de match. La interacción de los individuos con el ambiente produce una unidad particular, que es precisamente el ecosistema. Y en este sentido es atingente comprender la relación entre ser vivo y ambiente como una relación de composición, es decir, una relación entre una parte y un todo. Y una profundización filosófica sobre el medio ambiente, desde el punto de vista de la unidad y separación, como hemos visto, exhibe elementos que son susceptibles tanto de un análisis topológico espacial, como desde las relaciones de parte y todo. Y precisamente una disciplina que intersecta ambos enfoques, que tiene este nombre un poco estrambótico de meriotopología, es una teoría sobre partes y límites o bordes. La razón por la que los bordes entran a jugar un papel en esta interacción es que, lo dice mejor otro autor, es que la topología, que se basa en la noción de conexión, está en el corazón de muchos sistemas de relaciones espaciales cualitativas, dado que es posible definir una noción de parte-todo a partir de la conexión. Las teorías de parte-todo se denominan meriologías. Estas teorías combinadas
se denominan generalmente meriotopologías, precisamente porque en la cuestión de la unidad y separación hay una... precisamente porque en la cuestión de unidad y separación la conexión juega un rol muy fuerte, precisamente también el límite, que es precisamente lo que marca si hay conexión o no, va a ser muy importante. Ahora, si tal límite no es nada más que el lugar donde termina cada entidad, o es de hecho una entidad adicional que se circunscribe a la cosa, o al ser vivo, como una especie de membrana, también sería una problemática de esta disciplina. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y suena algo, por si acaso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Perdón, Sí. podrían cerrar, hay un ruido de fondo. Ahora sí, gracias. Y precisamente James Gibson, en un influyente libro que habla precisamente de esto, que se llama Un enfoque ecológico sobre la percepción visual, destaca la constatación de que el animal, frente a su ambiente, no se topa con los fenómenos y magnitudes que describe la ciencia exacta, sino que con objetos enmarcados dentro de bordes y que precisamente los identifica por sus superficies. Y dice Gibson al respecto: la superficie es donde está la mayor parte de la acción. La superficie es donde se refleja y absorbe la luz, no el interior de la sustancia. La superficie es lo que toca al animal, no al interior. La superficie es donde ocurre la vaporización o difusión de sustancias en el medio. La superficie es donde las vibraciones de la sustancia se transmiten al medio. Entonces, me parece que es apropiado analizar precisamente las cuestiones del medio ambiente a partir de este enfoque. Dado que un límite o borde de la frontera que traza dónde empieza una entidad particular y dónde empieza el espacio circundante, cómo pensemos ese límite tendrá implicancias precisamente para la conexión entre el ser vivo y el ambiente. Si pensamos el límite como algo que circunscribe rígidamente a una entidad de otra, vamos a tender a pensar más bien las interacciones del medio ambiente desde el punto de vista de la separación. Ahora, si ese límite es difuso, vamos a tender a pensarlo más bien desde la unidad. Y precisamente este último es más bien el enfoque que la mayoría de la investigación en ecología tiene, que hay una unidad entre hábitat y ser vivo. Sin embargo, el límite en este caso no es, desde este enfoque, no es solo una entidad subjetiva de la percepción visual de los animales, por mucho que esta sea la manera más apropiada de hacer una descripción ecológica de lo que observa el animal. Y afortunadamente contamos con una versión más bien abstracta que sigue siendo perfectamente compatible con los bordes de la representación del animal. Y aquí, y precisamente esta viene de Aristóteles en la metafísica. Con esto yo saco una descripción filosófica muy útil para hablar del límite, y es que el límite es el extremo de cada cosa. Lo primero fuera de lo cual no cabe encontrar nada de ella, y lo primero dentro de lo cual está contenido todo lo que forma parte de ella. Sin embargo, ¿cuál es la relación que esta descripción abstracta tiene con una filosofía ambiental? Y es que precisamente detrás de los debates normativos y descripciones de la ecología subyacen afirmaciones fundamentales sobre los bordes ambientales. Bueno, ya destacaba René, el padre de la ecología profunda, que es posible establecer la conexión que hay entre visión de mundo y ontología, y por tanto, cómo los límites también están implicados en ello, si es que los límites están implicados en la visión de mundo. Incluso ya podemos observar en su ontología Gestalt un esfuerzo por describir relaciones de parte y todo desde este punto de vista topológico. Pero lo fundamental aquí es que las modificaciones al nivel de visión del mundo también producen modificaciones en las ontologías que anteceden al nivel normativo de la ética ambiental. Y precisamente esta idea la introduce un investigador y psicoanalista que se llama Ernest Hartmann en un libro cuyas, digamos, consecuencias para la disciplina todavía están por verse, que se llama Bordes, una nueva forma de ver el mundo. Y aquí nos muestra la gigantesca importancia que tienen los bordes a la hora de conformar las visiones del mundo. Y dice Hartmann: los límites están en todas partes, ya sea que consideremos el mundo exterior o el mundo interior de nuestras cabezas, vemos regiones, temas o entidades de algún tipo, y también fronteras entre ellos. Lo que hace que los límites sean susceptibles de estudio es el reconocimiento de que no son ni imaginarios ni son líneas unidimensionales. Los límites en la mente pueden ser relativamente gruesos o relativamente delgados. Límites gruesos significa separación, mantener las cosas en compartimentos distintos, hacer distinciones claras, negro contra blanco, bien contra mal. Límites delgados significa lo contrario, bordes que pueden cruzar casualmente, fusionar o combinar tonos de grises en lugar de blanco y negro,
precisamente si las éticas ambientales son visiones de mundo, van a estar permeados quizás por estas nociones de límite. Ahora, si tomamos estas nociones y le abstraemos su forma puramente psicológica, podemos darle un uso filosófico, que es una maniobra arriesgada que yo hago acá. Y me parece que a partir de esta noción del grosor de los bordes se pueden hacer ontologías de bordes. Como indica Hartmann, los límites pueden variar en grosor, no literalmente, sino en el sentido de qué tan rígidos, difusos, imaginarios, laxos o estrictos los concebimos. Y cómo eso produce ontologías muy diferentes en torno a la unidad, separación y relaciones de la entidad en el medio ambiente. Precisamente existirán distintos tipos de ontologías de bordes dependiendo de este grosor. Y, en primer lugar, tendríamos ontologías de bordes delgados. En este tipo de teoría se considera que las entidades son altamente abiertas a interacciones en la medida de que poseen una individuación más bien débil y bordes vagos. Para ellas, los bordes son conceptos justificables, pero no necesariamente basados en la realidad. Es decir, pueden ser meras entidades de razón o imaginarias. En estas teorías tiende a haber una primacía de la unidad de la no separación. O sea, los límites entre las cosas son más bien vistos como ficciones y en realidad todo está unido. Por otro lado, tenemos una versión más radical de esta ontología que sería la ontología sin borde, y piensan completamente de los bordes y los consideran meros constructos abstractos. Y ven al ambiente y sus entidades como un continuo e irreductible espectro. Después tendríamos ontologías de bordes gruesos, que consideran que las entidades poseen bordes estrictos y claramente identificables, por lo que abogan por posiciones fuertes sobre la individualidad y la separación. Por último, tenemos ontología intermedia, que combina una posición fuerte en torno a la individualidad, pero con bordes abiertos y permeables. Es decir, permiten las interacciones, pero mantienen la separación. Entonces, si uno a partir de esta descripción general trata de hacer una ontología del medio ambiente, resultaría más bien lo siguiente, que es lo que yo propongo. Primero habría que identificar cuáles son las entidades fundamentales del medio ambiente, cuáles son las cosas básicas sin las cuales un medio ambiente, un ecosistema no existe. Y estos son, en primer lugar, individuos, ambientes, o cosas que circunscriban a los individuos, comunidades y especies. Y además es posible establecer que entre cada una de estas entidades existe un límite que los demarca entre sí. Y a mi juicio el primer límite es el límite entre individuo y ambiente, que es precisamente el catalizador de las relaciones ecológicas. Supongamos un punto de partida donde el ser es absolutamente homogéneo e indiferenciado, una visión similar a la de Parménides, que es esta esfera indiferenciada. Si tomamos una porción de ese ser homogéneo y lo delimitamos, entonces ese ser se separa y adquiere contornos propios. Es decir, se transforma en un individuo o entidad singular. Lo que produce la delimitación de tal individuo es un borde. Y digamos, el ser que queda sobrante después de esa demarcación se transforma en el ambiente. Entonces, una comprensión filosófica de esta relación daría origen a este primer límite, precisamente el borde entre un individuo y su ambiente. Ahora, habría otro límite, que es el límite entre individuos, o límite individuo-individuo. Este límite gobierna a las relaciones que determinan las comunidades. ¿Por qué? Porque separa o bien une a los individuos entre sí. Y por último, tenemos el límite de la especie. Este es un límite bastante más complicado porque ya no es espacial, porque las especies no son entidades materiales, sino que más bien son categorías. Pero en la ética ambiental hay, digamos, una especie de pensamiento de límite delgado o grueso respecto de la diferencia entre especies. Por ejemplo, hay, en el caso de Peter Singer, el estatus de persona no es exclusivo de los seres humanos, y ahí establece, digamos, una indiferenciación mayor entre la especie humana y la especie animal. Entonces, luego estas ontologías tienen consecuencias normativas que ya permean al nivel de la ética ambiental y no son meramente teóricas. Entonces, una vez que he desarrollado estas ontologías de borde, puedo mostrar cómo los distintos grosores de los límites y las visiones sobre unidad y separación modifican al nivel normativo. Y a partir de ello también se pueden clasificar, según yo, a los paradigmas de ética ambiental, según cuál es la ontología que le subyace, a partir de este rasgo epistemológico indiciario que es el límite o borde.
Entonces, yo aquí propongo 3 grandes grupos de posiciones normativas. El primero es las que sostienen esta idea de que todos somos uno. Y tiene que ver con el grosor del límite entre individuos y sus consecuencias normativas. Puede inferirse preliminarmente que mientras más grueso o rígido se conciba a este límite, más separados o aislados son concebidos los seres vivos entre sí. Podría entenderse como la gran diferencia que hay entre colectivismo y individualismo. Y por otro tenemos al segundo grupo, que serían las variaciones del grosor del límite entre individuo y ambiente. El grosor del límite entre individuo y ambiente y sus consecuencias normativas, aquí es similar. Mientras más grueso, más separado se concebirá el ser vivo de su ambiente y más independencia se le va a atribuir al ser vivo respecto de ese ambiente. Mientras más laxo o delgado, mayor será la continuidad o unión entre el ambiente y los seres vivos, incluso considerándolos indistintos. De hecho, por ejemplo, Arnaiz considera que no hay diferencia entre un individuo y su ambiente, en algunos casos. Probablemente aquí encontremos algunos de los eslóganes más radicales de la ética ambiental o que aparecen en el activismo, por ejemplo, de que todo es uno, o incluso que yo lo he escuchado, que somos una gota en el océano del cielo. Y por último, tercer grupo, sí, termino. Por último, las variaciones del grosor del límite de la especie, que tiene que ver con precisamente lo que mencioné sobre Peter Singer, que mientras más laxo se conciba, menos diferencias entre las especies, y mientras más rígido, mayores diferencias y digamos, se los pone en una caja bastante limitada. Entonces, como intenté mostrar aquí, introducir el concepto de borde dentro de la ontología ambiental podría resultar beneficioso a nivel explicativo, especialmente si queremos profundizar en la discusión de unidad y separación entre los seres vivos y el ambiente. El motivo de este beneficio puede tener su origen en que, en virtud de que la ecología es un campo de estudio que trata interacciones complejas entre muchas entidades, la separación y unidad de ellas se vuelve un asunto fundamental, lo que es especialmente susceptible a análisis a partir del lenguaje de bordes, límites o barreras. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta de los que están conectados por internet o a mí. Hola, José Tomás. José, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Mira, me acordaba de estas posiciones que, claro, no tienen que ver con temas de ética ambiental y tampoco tienen mucho que ver con estas cuestiones que te interesan a ti de meriotopología, pero son esas formas de monismo que han sido discutidas como posición metafísica abstracta, en que, por ejemplo, un autor como Jonathan Schaffer, que distingue entre lo que él denomina un monismo de existencia De prioridad. y el monismo de prioridad, claro. Ahora, lo que es interesante de esto, que bajo cierta interpretación, tú puedes decir que eso de que todo es uno, por ejemplo, puede ser entendido como una expresión de un monismo de existencia, la idea de que solamente existe el todo. Ahora, lo que es interesante, estaba pensando, y no sé qué impresión tienes tú, es que si uno adopta esa posición, bueno, realmente desaparecen los problemas de ética ambiental. Es decir, existe un problema de ética ambiental supone que hay ciertas responsabilidades de ciertas entidades respecto de otra o algo del estilo, pero si es verdad el monismo de existencia, no existen organismos individuales, no existen tampoco, no sé, digamos, distintos ecosistemas. Habría que decir que hay un único ecosistema que es el todo. Entonces, como el monismo de existencia lleva a negar la existencia de las partes del todo, porque no hay partes, digamos, ¿no? El todo es una entidad merológicamente atómica. Tampoco puedes tú decir que hay, no sé, obligaciones de las partes respecto de nada, o responsabilidad de las partes respecto de nada. Bueno, y tienes tú, por supuesto, las alternativas de monismo de prioridad, donde tú le asignas cierto tipo de, no sé, prioridad ontológica al todo respecto a las partes, o una cosa de ese estilo. Pero estaba pensando en eso a propósito de lo que tú estabas indicando, porque en ese caso, claro, las divisiones son arbitrarias y porque realmente no hay distinción, digamos, no hay distintos entes, ¿no? En fin. O sea, estoy de acuerdo con
Estoy de acuerdo que en efecto, si es que a veces pasa que algunos eticistas ambientales de hecho sostienen cosas que a nivel teórico parecieran ser compatibles y de hecho coincidir plenamente con un monismo de existencia, pero que después eso no se sigue al nivel normativo, porque a nivel normativo estás tratando con entidades particulares, con entidades separadas, partes de este todo. Y precisamente... Bueno, eso sería incoherente. Bueno, eso es incoherente. Eso es una cosa importante de destacar. Sí. Quizás precisamente, digamos, develar estos presupuestos ontológicos o las cosas que parecen decirse al nivel teórico va a mostrar alguna incoherencia en alguna ética ambiental. Creo que precisamente esa es la ganancia de analizarlo desde este punto de vista. Entonces, ahí habría que decirle a las personas que, por ejemplo, dicen todo es uno en el activismo. Bueno, entonces, ¿cómo tú, si todo es uno significa que no existe nada más que la unidad y no hay partes? ¿Qué hacemos con estas entidades individuales? ¿Qué son? ¿Cómo tú te relacionas con ellas? Bueno, y hay alternativas bien raras. Y me parece que una alternativa bien rara es precisamente una de estas tipos de ontologías del proceso, la cual se dice que no hay entidades particulares, sino meramente procesos. Y si viene que hay un todo indiferenciado con procesos... Es que, a ver, es que eso no es solución al tema. Si tú quieres decir que el según todo yo es un no, proceso, según yo no. es un proceso, viejo, es un proceso, sigue siendo un proceso. Entonces, en fin, tampoco tienes tú... O sea, para que Según yo esto no, pero tenga algunos sentido... proponen esta idea, como Rossi Braidotti. En fin, pero yo no creo que tenga sentido, pero en todo caso, bueno, en fin. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Creo que había más preguntas, así que dejo hasta aquí mi pregunta. Desde la palabra ambiental te hago una pregunta, Gabriel. Dentro de todas esas diferentes visiones, versiones, categorías de límite, si puedes hacer alguna correlación, si es que has investigado este tema, que no es bioético, que es los límites planetarios, la definición de Rockström de los 9 límites planetarios que fue publicado en Nature y después en Science o viceversa, y que tomó este economista que ahora está en economía de Francisco Kate Roberts, a la economía de la dona. ¿Pudiste hacer alguna relación entre, a ver si se puede ubicar? Porque está creciendo mucho ese concepto, ¿no?, de límites planetarios. Bueno, desconozco un poco la teoría del autor que usted menciona, pero creo que una cuestión precisamente que a mí me evoca esta idea de límites planetarios es que sí, tiene que ver sobre todo con si la naturaleza es más bien, que algo que muchas veces en la ética ambiental no se trata cuando se habla de naturaleza, y es que se tiende a igualar naturaleza con biosfera. Pero si la naturaleza la consideramos más bien el conjunto de leyes cósmicas o todo el universo que gobierna y de la cual la biosfera es una parte, entonces hay una consecuencia normativa ahí bien complicada, que es que se habla mucho en ética ambiental y en el activismo ambiental de defender la naturaleza. Incluso aquí en Chile se está hablando de hablar de derechos a la naturaleza. Es que si la naturaleza es más que la biosfera, proteger la naturaleza no es equivalente a proteger la biosfera. Y digamos, si es que esta parte de la naturaleza, que sería la biosfera, desaparece, no es un problema para la naturaleza en su conjunto, que digamos, la naturaleza entendida como naturaleza cósmica. Eso es lo que podría yo apuntar al respecto. Bien, no sé si hay más preguntas. En lo virtual pareciera que no. Bien. Bueno, si me escuchan desde acá, que tengo los papeles para leer y no irme por las ramas. Bueno, el trabajo que voy a presentar yo se llama Praxis Cristiana como respuesta ante la emergencia climática, y está hecho en coautoría con la doctora Alejandra Margoval, investigadora adjunta del CONICET por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, voy a poner un programa. Bueno, pensamos este trabajo dando una introducción, algunos datos. ¿Por qué no? Uno le sacó la pila, Por favor, si pueden apagar los micrófonos. la pila. Muéstralo. Gracias. Bien, iniciamos tratando de dar
un marco conceptual a lo que queremos abordar, planteamos un objetivo y elaboramos un par de reflexiones al respecto. Justamente hablando de la biosfera, que es lo que estaban charlando recién entre Silvia y Gabriel, desde el nivel de complejidad de la materia, la biosfera sería el nivel más abarcativo. No sé si todos los que están presentes lo saben, abarca 10 kilómetros de altitud entre la atmósfera y el fondo oceánico, y es donde se desarrolla básicamente la vida, pues se dan las condiciones para que los seres vivos puedan existir. Y dentro de esos seres vivos estamos nosotros, la especie Homo sapiens, y es la actividad propia de nosotros, el Homo sapiens, los que están modificando los mecanismos vitales y los ciclos biogeoquímicos, generando nuevas relaciones físicas, químicas y biológicas que ponen en riesgo la homeostasis general del sistema Tierra, ¿sí? Entendiendo la homeostasis como un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático. Si pensáramos en la primera data sobre la alteración antropogénica sobre el sistema Tierra, tendríamos que irnos más o menos a la revolución neolítica, que es donde se encuentra la primera gran transformación de la humanidad, que pasa de una vida nómade a sedentaria, y eso implica una economía que se base en el sistema agropecuario, industrial, que aparezca la minería, que haya usos en el cambio del suelo, y terminamos con el gran hito de la revolución industrial. Están diciendo que escuchan con mucho hueco. Va a ser mejor que te pares ahí. Gracias, Silvia. Bueno, a ver si ahí me escuchan mejor, si no me avisan. Bien, actualmente se dice que no queda prácticamente ecosistema o rincón de la biosfera que no esté alterado o modificado a raíz de nuestras actividades, y que está vinculado con factores que tienen que ver con el cambio climático, como puede ser el aumento de la concentración de dióxido de carbono, que es el responsable, o uno de los responsables, de lo que conocemos como cambio climático global, que también genera acidificación de los océanos, entre otras cosas. Estos gases, que se conocen como gases de efecto invernadero o GEI, en conexión o en contacto con la luz ultravioleta solar, también son responsables del calentamiento global y del efecto invernadero. También es conocido que a mayor concentración de dióxido de carbono vamos a tener una mayor temperatura global. Y esta tendencia va en incremento en las últimas décadas. Si hablamos de datos, dentro de estos gases de efecto invernadero, se arroja que el 56% del dióxido de carbono proviene de la quema de combustibles fósiles, que es como el gran problema a resolver. Y estamos llegando, según la ONU, a concentraciones récord actualmente, tanto en metano, en óxido nitroso, en dióxido de carbono, equiparables a otros momentos de la historia, ya no de la humanidad, sino del sistema Tierra. Desde la última glaciación hasta el Holoceno, estamos hablando de que hubo una modificación de por lo menos 2 grados en la temperatura promedio global. También hacemos mención, bueno, recordamos que la última glaciación se conoce popularmente como que es la era del hielo, y hablando de esto lo relacionamos con la problemática de la deforestación a nivel mundial, ¿sí? Se han perdido más bosques en estas últimas décadas que en 3 siglos, o sea, la velocidad de los cambios son muy acelerados. Para tirar algunos números, más o menos hacia el 1700 la deforestación comenzaba en los climas del hemisferio norte, ¿sí? Lo que conocemos a veces como países del primer mundo. Para 1920 ya la deforestación empezó a notarse en los climas más bien tropicales del hemisferio sur. Para 1980 la superficie mundial había alcanzado los 151 millones de hectáreas deforestadas. Después hubo, más o menos para los 90, una pequeña conversión, pero siempre hablamos del hemisferio norte, porque en el hemisferio sur la deforestación sigue, y cuando hablamos del hemisferio sur hablamos de Brasil, de Bolivia y del noroeste de nuestro propio país, Argentina, ¿sí? Es una gran problemática que tenemos la deforestación, básicamente hoy en día para la civilización
de las tierras. En el último informe, estamos del IPCC, que habla sobre el cambio climático, estamos hablando de que hoy estamos en una concentración de dióxido de carbono de 420 partes por millón, ¿sí? Son concentraciones récord nunca vistas en la historia de la humanidad, que son comparables a las que existían hace 3 a 5 millones de años, donde la temperatura era 2 o 3 grados más alta de la que estamos hablando ahora, ¿sí? Por ahí puede parecer poco 2 o 3 grados, pero en realidad los límites que se están planteando es de que la temperatura no aumente más de 1,5 grados, a lo sumo 2, porque eso trae consecuencias a nivel global importantes. Hubo otros momentos de la historia, ¿sí?, donde la concentración de dióxido de carbono ha alcanzado hasta 1000 partes por millón o más, pero estamos hablando de la prehistoria, de erupciones volcánicas, que luego todo ese carbono fue retirado por vegetales, animales, obviamente se ha enterrado, y la concentración más o menos se mantuvo en 200 partes por millón hasta la era preindustrial, ¿verdad? Después con la revolución industrial eso volvió a ser un pico ascendente. Básicamente lo que decimos es esto porque estamos hablando de la velocidad de estos procesos, ¿sí? Lo que a la Tierra quizás le llevó 20.000 años, nosotros lo estamos realizando en 80 años. Un poco más, o sea, es una velocidad muy acelerada, propiamente dicho. Esto trae como consecuencias efectos a nivel planetario de fenómenos climáticos extremos que todos somos testigos y los vivenciamos, no es algo que vaya a pasar a futuro, es algo que estamos transitando. Hay trabajos que arrojan que, por ejemplo, en lluvias intensas, para el 1800, se daba un evento extremo cada 10 años. Con el aumento de 1 grado en la temperatura global, eso ascendió a 1,3 eventos. Lo mismo con la sequía, aumentó a 1,7 eventos cada 10 años. O sea que vamos teniendo mayor cantidad, o sea, mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y también más fuertes. De hecho, son noticias bastante seguidas. Y todo indica que este límite que se han propuesto a nivel global de llegar como mucho a 1,5 grados de aumento global, lo lograríamos en este siglo, ¿verdad? Eso trae afecciones en la salud, en el acceso al agua, seguridad alimentaria, entre varios etcétera. Y lógicamente no es lo mismo para países del primer mundo, que quizás tienen las herramientas para afrontar las consecuencias del cambio climático, que es una realidad, que con países en vías de desarrollo. Y también hay que decir que no es lo mismo el aporte de los distintos países en las emisiones globales que implican el cambio climático. En China estaría representando el 50% de las emisiones, Estados Unidos el 18%, Europa el 17% y América Latina está ubicada a nivel mundial con el 5%. Y si miramos a Argentina, el 0,6%. Sin embargo, las consecuencias de estas emisiones globales son para todos. Y no es casualidad que repercuta más en regiones más vulnerables como son los países en vías de desarrollo, que son los que menos emiten. De hecho, se dice que aunque, bueno, distintos estudios, aunque lográramos una emisión cero, el proceso ya desencadenado con la cantidad de concentraciones de gases de efecto invernadero que ya hay en la atmósfera, los océanos seguirían calentándose, se siguen acidificando, se siguen derritiendo los polos, se sigue derritiendo el permafrost, liberando un montón de gases de efecto invernadero que están atrapados en ese hielo, en las zonas frías, con lo cual, y en las mejores situaciones ideales lograríamos frenar este cambio que claramente es dinámico, ¿sí? Es un proceso. Así que frente a este panorama un poco desalentador, nos propusimos como objetivo hacer una humilde reflexión, mirándolo desde la ciencia, como son algunos de estos datos, y también desde la mirada de la fe, que es un poco lo que quizás podemos leer en algunos documentos del Papa, ¿sí? Previo al Papa Francisco, otros documentos de la Iglesia, la importancia de esta mirada holística e integral.
que se puede abordar desde distintos lugares, una problemática que es bien compleja, que tiene distintas aristas, distintos modos de abordarla, y es tan compleja que hoy día se está proponiendo la aparición de una nueva era geológica, denominada antropoceno, que la característica es que el ser humano sería el factor, tendría la fuerza de un factor geológico global, lo cual está diciendo mucho de nosotros, ¿no? La potencialidad que tenemos como especie de modificar geológicamente nuestro sistema y que haya registro a nivel global para considerar una nueva era. También, si uno empieza a leer sobre antropoceno, va a encontrar que en las ciencias sociales y desde la cultura también empiezan a utilizar esta idea de antropoceno, con el hombre como factor clave de la cabeza, y pensamos que es como estas palabras que suelen ser polisémicas, ¿no? Que depende de qué ciencia se la trabaje, va a tener un significado distinto, pero también nos pareció interesante porque es como un poco salir de esta dicotomía de una cosa o la otra, o equidad social, o desarrollo económico, o cuidado del ambiente, o ciencia o religión, ¿no? Siempre como estar dividiendo. Y en realidad la idea es integrar. Así que eso fue un poco nuestro objetivo, hacer una reflexión desde ahí, y desde ese lugar intentamos hacer una línea de tiempo denotando algunos eventos históricos globales que darían cuenta de la preocupación a nivel mundial por detener este tipo de problemáticas. Y nos citamos, en principio, obviamente que es una temática que comienza antes, citamos a 1992 como un momento importante donde se genera la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Cumbre de la Tierra, la famosa Cumbre de Río, donde voy a leer el objetivo que se proponían, que era la estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero, en un plazo tal que los ecosistemas pudieran naturalmente adaptarse a ese cambio climático que sobrevenía. Siempre el objetivo está basado en 3 columnas, ¿no? Desarrollo económico, producción de alimentos y que esto sea de manera sustentable o sostenible. Pasó la Convención Marco, llegamos al 2012, haciendo un pasaje rápido en el tiempo, llega la Cumbre de Río +20, o sea, 20 años después se vuelven a reunir, y también lo voy a leer literal, era una oportunidad para trazar los caminos hacia un mundo más seguro, más equitativo, más limpio, más verde y más próspero para todos. Acabar con la pobreza, hacer frente a la destrucción del medio ambiente y construir un puente hacia el porvenir. A simple vista, los objetivos siguen siendo lo mismo 20 años después. Pues la lectura que hago yo. En 2015 es un año muy fuerte ambientalmente. Tuvo lugar la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Nueva York, que nuevamente proponen otra agenda del ambiente y que era crucial armonizar, y lo voy a volver a leer. Crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Daría la impresión que hasta ahora no se hubiera logrado, porque estamos siempre proponiendo los mismos objetivos. En el 2015 también hubo un acuerdo importante, que es el Acuerdo de París, que se lo nombra mucho porque es el primer acuerdo vinculante donde varios países ponen como objetivo común, tienen un objetivo común, el poder mitigar el cambio climático, poder enfrentar sus consecuencias. Pero hay un principio, que habría que ver hasta dónde se cumple, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Esto de estamos todos bajo un mismo objetivo, pero hay diferencia entre los países, con distinta economía, pero también con distinto aporte histórico a lo que es el cambio climático. Así que bueno, habrá potencias que tengan más responsabilidad que otras. Y también en el 2015, no casualmente, el Papa sale a la luz la encíclica Laudato Si, que muchos la conocen como la encíclica verde, y en realidad es una encíclica meramente social, donde marca y denuncia claramente que no hay una sola crisis, sino que son 2, que es socioambiental, porque todo está conectado, entonces no podemos separarlas.
hablando de problemáticas y de la intervención de distintas regiones del globo y la incidencia que tiene esto, nos preguntamos qué pasa con los países en desarrollo, como seríamos nosotros, y desde hace poco, diciembre del 2019, en la Argentina rige la ley 24.295, que es la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. La idea es poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que mitigar en países en desarrollo es complejo, porque los países en desarrollo siguen sus industrias y sus actividades basadas en quema de combustible fósil, con lo cual hay como una lucha de intereses complicada, porque el país adhiere a protocolos internacionales, pero las políticas puertas adentro no siempre coinciden. De hecho, hace poco había una noticia de que estaban viendo la posible prospección petrolera en el mar argentino, entonces uno como que no entiende bien a qué adhieren o qué políticas de Estado se proponen. Bien. Habíamos mencionado, creo que lo dije, que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, la sigla famosa IPCC, elabora periódicamente informes, y hace muy poco salió el 6º informe de este año, donde, resumidamente, lo que dicen los expertos a nivel mundial es que la actividad humana es inequívocamente, está entre comillas, responsable del calentamiento de la atmósfera, de los océanos, de la Tierra. Que esos cambios se están dando a una velocidad muy alta, que se pronostican eventos climáticos cada vez más extremos, más intensos y más frecuentes, y que posiblemente pasemos el límite de temperatura global máximo posible de 1,5 grados a 2 grados Celsius en este mismo siglo. De manera que lo que son olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, ciclones, todo esto va a estar cada vez más potenciado. Para ir cerrando un poco la idea, pensamos que, bueno, hoy, 2021, ya pasando otros 9 años de esa cumbre Río+20, estamos todos transitando esta emergencia sanitaria mundial a raíz del COVID-19, y seguimos con esto de la urgencia del mundo más equitativo, más justo, hambre cero, sin pobreza, que garantice la buena utilización o la preservación de los bienes comunes, porque está en juego no solo los recursos o los bienes comunes de generaciones futuras, sino hoy se habla de en el momento presente, la vida humana estaría en riesgo, porque sin un equilibrio biosférico no hay posibilidad de vida. La idea sería que pronostican que la única forma de poder cumplir con el Acuerdo de París, donde todos los estados están comprometidos, o la gran mayoría, sería reducir a cero las emisiones, poder descarbonizar las actividades humanas, poder eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, y urgente. La realidad que parece que, bueno, nos está costando un poco como humanidad de lograr esos objetivos ambiciosos. Nosotros creemos que en tiempos de crisis como los que estamos pasando era una muy buena oportunidad desde lo comunitario, me queda un minuto, desde lo comunitario y lo personal de hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión que nos lleve a pensar en nuestro quehacer cotidiano, en nuestros hábitos de consumo, en nuestra forma de pensar. Porque bueno, hay una realidad, hay un fuerte antropocentrismo donde un 50% de la población tiene toda la riqueza y produce el mayor porcentaje de gas de efecto invernadero, y siempre son los más pobres los que sufren las consecuencias, los más vulnerables y los que menos aportan. Así que nos parece como muy interesante y esperanzador también este tipo de encuentros, que se sumen personas y cada vez más jóvenes, donde nos empecemos a preocupar un poco más por el cuidado de la casa común. Esto que plantea el Papa de la ética del cuidado, el cuidado de la tierra, el cuidado de los bienes comunes y en último el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Porque está en juego nuestra propia subsistencia. Es fundamental el diálogo sin fundamentalismos, siempre el Papa está llamando a dialogar con las diferentes culturas,
oír a los pueblos originarios que conocen sus territorios y los procesos que allí ocurren. Y cerrando, bueno, la idea es la conversión personal, conversión cultural, conversión ecológica, haciendo un fuerte hincapié en la ecología integral, que es un término que puso muy de moda Francisco con su encíclica, aunque no es nuevo, porque es clave, no es una idea más. Sería la única forma hoy día de poder abordar la complejidad que implica este problema del cambio climático, que es mucho más severo, por lo que dicen los especialistas, que la pandemia que estamos viviendo. Y de hecho va a ser fuente de otras pandemias porque estamos arrasando con los territorios silvestres de determinadas especies, avanzamos, los forzamos a moverse, y es así como los patógenos saltan a nosotros. O sea, no es casual, creo yo, y otras personas, lo que estamos viviendo, y no va a ser ni la primera ni la última vez. Así que bueno, me pasé, así que listo, cierro acá, y pues, si no está por escrito. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o intervención. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Silvia. Que me importa fundamentalmente porque, como dijiste, y es cierto, Argentina, en términos de porcentaje de las emisiones mundiales, estamos en menos del 1%, para algunos en 0,6, 0,8, 1,2, pero estamos por ahí. Sí. Pero cuando hablamos de emisiones per cápita, estamos emitiendo como si fuéramos un país desarrollado, cuando nuestro país está indudablemente no desarrollado, es profundamente inequitativo. Entonces, ¿tenés alguna idea de por qué no se trabaja un poquitito más eso y vemos en qué estamos desperdiciando, entre comillas, energía? Mira, es un tema profundo y complejo. ¿Por qué? Yo lo relaciono mucho a lo personal. Yo siempre voy como al fuero íntimo, ¿no? Me parece que como especie y como ciudadanos del mundo, no solo de este país, somos muy egoístas, somos muy ego, estamos muy en la zona de confort, y daría la sensación de que siempre la solución tiene que venir desde afuera, tipo mesiánica, y nos cuesta mucho hacernos cargo y ver qué puedo hacer desde lo individual, que no es la única solución, ¿sí? Porque estamos inmersos en un marco cada vez más global que nos condiciona. No sé, uno diría, bueno, dejo de usar el auto, voy en bicicleta, pero hay barrios que si vas en bicicleta, te asalta, te mata, te roba la bicicleta, o al menos en este país, no sé, el resto que vive en otros lados. Entonces, tampoco alcanza con la voluntad individual, por eso es un tema bien complejo. Me parece que las políticas de Estado son clave, y ahí me parece que hacemos un poco de agua, sin ser especialista en el tema, porque esto de adherimos a ciertos acuerdos, nombramos, claro, tenemos ministerios, la secretaría vuelve al ministerio, vuelve al ministerio y la secretaría, decimos un montón de cosas, citan al Papa por donde quieren y pueden, pero solo desde el lado de la pobreza, ¿no? Todo lo que es ambiental, descarbonizar, aportar a las energías renovables, que tenemos muchas condiciones en este país para hacerlo, y muchos cerebros muy formados, se desperdician. No sé si contesté tu pregunta y si coincidís, Sí, pero... Sí, como coincido que es absolutamente complejo y eso es una de las cosas. Sí. Pero ¿sabés qué, Romina? Yo encuentro que, por ejemplo, los chicos tienen bastante más conciencia ecológica que nosotros. Sí, pero cambian los celulares todos los años. Bueno, lo que quieran, pero digamos, esto ha penetrado un poquito lo ecológico en la educación. Sí, nuestra generación con los chicos de ahora hay una diferencia. Con respecto a nosotros, que no sí. teníamos, digamos, una... Por eso te quería preguntar esto, porque ya también a Lucio lo escuchaba mucho decir, vos ves, cierto, también como cuidado de la naturaleza, porque parece que el hombre siempre destruye la naturaleza, ¿no? Estamos en antropoceno muy conectado con... Sí, a lo negativo, a lo a la negativo. destrucción. O sea, y se lo he preguntado a Lucio también, muchas veces, si también no ves un cierto cuidado del hombre. Sí, bueno, resumí mucho, pero Leonardo Boff habla de un antropocentrismo fuerte, que lo llegué a nombrar,
Y uno debe, que es el que da como esperanza, donde empieza esta reflexión sobre otras prácticas, sobre otra conciencia, sobre cierta sustentabilidad, que tiene que ver también a veces con las nuevas generaciones, que también, como dice Silvia, hay que salir un poquito de la zona de confort, y bueno, si realmente estoy comprometido con esto, los animales, la naturaleza, el veganismo y todas las cosas que se vienen en pos del cuidado, y bueno, la otra parte de la coherencia es el trabajo personal, ¿no? No puedes cambiar el celular todo el tiempo, o todo el tiempo tener el último auto 0 kilómetros, la computadora, sabiendo la cantidad de residuos electrónicos que no sabemos dónde va. Casi nadie sabe y no se preocupa, porque eso se ocupa otro. Sí creo que estamos en un momento como de quiebre, ¿no? Donde el ser humano, por un lado, es el gran destructor, pero también es el que tiene la manija, digamos, no sé si en todos lados se dice así, de poder generar el cambio, y hay personas, estos encuentros nos demuestran, que parecemos pocos, pero desperdigados, distintas provincias, distintos países, distintas profesiones, donde hay un intento hay una esperanza. Bueno, de hecho el Papa dice, tengo esperanza. Tengo esperanza en esta humanidad que puede cambiar. Más cuidado de la comida, hay que no había cuando era chica. No, sí, hay un cambio. Lo que cuando más era chica comíamos más sano. No sé. Bueno, la sí. sensación que hay una... Claro, hay una tecnología también, entre eso también hay reacciones más de volver a la naturaleza. Creo que nos estamos dando cuenta que no todo lo pasado es viejo y útil y hay que deconstruir todo. No, todo no. Hay cosas que suman. Como dice Silvia, un poco volver a lo natural o a lo que comíamos cuando éramos chicos. No necesariamente porque hablamos el otro día del pan con manteca con azúcar sea maravilloso, pero es verdad que la calidad del mismo alimento hace 50 años y ahora es otro. Y lo comentamos siempre con Silvia, que se dedica a esto, la cantidad de disruptores endócrinos que estamos consumiendo, por más que queramos ser súper sanos, no tenés dónde ir a comprar prácticamente. Porque más lees, terminás diciendo, Dios mío, ¿qué como? ¿Qué le doy a mis hijos? Exactamente, no podés leche, no podés vino, no podés esto, no podés lo otro. En la aula de al lado está Javier exponiendo de agroecología. Exactamente. Hoy Mónica habló. Hay un montón de potencialidad. El tema es, me parece a mí, como ejecutarlo, ¿no? Creo que lo charlamos anoche justo, el cuentito de la rana en agua tibia hasta que hierve y no termina de saltar, ¿no? Nos falta un poco de reacción más masiva. Todo lo que estamos acá estamos de acuerdo en muchas cosas, quizás los que estén escuchando. Pero la gente de a pie, que no está en los círculos académicos, leyendo permanentemente y no tiene por qué, creo que todavía se están desayunando de algunas cosas por lo que ven en el noticiero, por la tormenta, por la sequía de la nada. Exactamente. Tenemos un comentario de una Caligaris que dice, te la leo, si vos contestás. Tenemos que ir a una cultura más austera, menos consumista. Y esto nos cuesta porque hay fuertes poderes económicos que generan necesidades. Hay que ganar la gente. Habla, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién lo dijo? Nora Caligaris. Estoy totalmente de acuerdo, Nora. Y ahí entran un montón de cosas. O sea, una cosa que no dije. Estoy haciendo otra diplomatura y la verdad que tengo profesores excelentes y tomé muchas de sus notas. Decía diplomatura. Diplomatura en Ecología Superior por la Universidad Católica de Santa Fe y bueno... En realidad por la RUC, no por la Universidad Católica. Claro, la RUC, que la Universidad Católica es parte. Es parte, y lleva la administración, pero son más de 20 universidades de toda Latinoamérica. Lo recomiendo para todos que quieran cursar, están excelentes. Y todos tuvimos esta sensación de que la Tierra, en momentos de pandemia, respiró, porque aparecían zorritos, gacelas por todos lados, y está comprobado, lo decía Ricardo Villalba de Aniglia de Mendoza, las concentraciones de gases de efecto invernadero no bajaron. No bajaron, incluso hay datos de que subieron, porque tiene que ver con el modo de vida que llevamos. Claro, y Aniglia, hablaremos para los que están afuera, es el instituto que estudia todo el tema de glaciares. Exactamente, y bueno, pero sí bajo el óxido nitroso. Sí. En particular en China. Y además hubo un estudio que para mí me hizo gravísimo. Sí, gravísimo.
pero que ellos midieron, como tienen muchos datos y tienen una terrible contaminación, entre otros por combustibles fósiles, Exacto. y por el peor, en términos de salud humana, que es el carbono y el carbono negro. Entonces hicieron un estudio de cuánta gente se moría por contaminación del aire y cuánta gente se moría por COVID en el mismo periodo, y era preferible que se murieran por COVID, para decirlo más brutalmente, porque mueren mucho más todos los días por contaminación del aire, la mayoría de ellos gases que también son de efecto invernadero. Y una pregunta para no un bióloga. no conviene que se sepa para ellos. Es para todos, no solo para ellos. Sí, porque siempre le echan la culpa a los chinos. Pero se está hablando ahora, por ahí, bueno, ya tendríamos que ir para el otro lado antes de cerrar, pero me interesa porque no sé nada de esto. El tema del metano, sí sé, bueno, que si bien es mucho más calórico, dura mucho menos que el carbono, pero están hablando de que le están echando demasiada culpa al metano que no tendría, y que, a ver, aunque a lo mejor son algunos que están diciendo eso para seguir haciendo fracking, que es básicamente shale gas. Sí, no soy especialista en eso, pero sí, creo que ayer escuchábamos a una ingeniera agrónoma que hablaba de esto, que durante mucho tiempo se le echó la culpa a los rumiantes de la producción de metano, como la producción ganadera. El gran problema son los gases de las vacas, y en realidad por la duración o la vida media del metano sigue siendo más complicado el dióxido de carbono. Pero bueno, ella es ingeniera agrónoma, habría que constatar desde otro lado, con alguna otra fuente o alguna ¿Y qué investigaciones están haciendo? Exactamente. Hasta ahí llegó mi amor. Claro. Bien, no sé si hay más preguntas. Bueno, entonces vamos cerrando. Un comentario de Sajo y cerrás. El cambio comienza en cada uno. Yo se lo traduzco por Sajo o Sibu. Menos es más. Totalmente. Gracias, Sajo. Bueno, gracias a todos los presentes, presencial y virtualmente, por este tiempo que nos han dedicado. Muy interesante, no sé cómo teníamos.